Bergoglio se estrelló contra sí mismo. Pretendiendo humillar a Benedicto hasta el final, sólo logró ensalzarlo y engrandecerlo, haciéndolo semejante a Cristo en su total despojamiento de su rango. Yo estoy percibiendo y tengo la sensación en base a lo que veo y lo que noto que una vez que ya no está Benedicto y que nos acercamos al aviso y a los acontecimientos catastróficos que van a suceder, y cada vez más mienten y mienten los medios de comunicación, y ahora súmale la nueva variante y todas las sorpresas que nos tengan preparadas en relación a la Agenda 2030, climáticas, económicas. Bueno, que la luz realmente en el mundo está prácticamente apagada. La niebla, entendiendo por niebla esa ceguera espiritual, yo el otro día se lo decía, estoy debatiendo con gente y yo me quedo extrañadísimo, porque no son tontos, o sea, no son gente obtusa, tienen capacidad de raciocinio, pero no quieren. Y yo eso lo atribuyo a algo preternatural, algo que actúa y les causa miedo, inseguridad, pavor, obstinación, les bloquea, los atenaza. De verdad que últimamente, al decir últimamente, desde que murió Benedicto, estoy percibiendo eso, ese bloqueo mental en muchísima gente que no razona, no ve, se está como cerrando, poniendo cada vez más pantallas a la verdad y a la realidad, y si no fuera porque viene el aviso a iluminar las conciencias, porque además, fijaos, la Virgen dijo, estamos en niebla antes del aviso, que es la iluminación de las conciencias. Yo creo que se salvarían poquísimos. Por tanto, realmente es que es un acto de misericordia de Dios. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hasta un expresidente ateo, Klaus Václav, checo, se dio cuenta, estuvo en Roma durante el funeral del Papa Benedicto XVI y se dio cuenta y le pareció tristísimo lo que presenció, algo insulso, algo injusto contra un hombre al que él calificó como el último de los grandes hombres del siglo XX, el Papa Benedicto XVI, así lo definió. Y tuvo la impresión durante el funeral de que todo era un despliegue que no era sobre Benedicto XVI, sino que era otra cosa. No se dijo ni una sola palabra sobre él, salvo en términos generales. Hubo un silencio extraño, pero me atrevería a decir que no sagrado, y no recuerda que las campanas de San Pedro repicaran con fuerza en absoluto. Ya lo veis, hasta los expresidentes ateos defienden a Benedicto y denuncian lo que han visto y vivido como algo raro, extraño, frío, gris, triste, que no va realmente de lo que tenía que ir, algo raro. Ya lo veis, hasta los que no son católicos se dan cuenta y lo denuncian. No tienen más remedio que decirlo, si son honestos, claro. En fin, su conclusión, ¿será que al Vaticano actual no le gustaba Benedicto? O no solo al Vaticano, sino a la Iglesia Católica actual, que a diferencia del Papa Benedicto no quiere desafiar al mundo, aunque sea tan contrario a la enseñanza milenaria de la Iglesia. Fijaos qué denuncia tan impresionante de este señor expresidente checoslovaco de 81 años, Klaus Václav. Bueno, pues sí, hay obispos, hay algún cardenal, muy poquitos, que también quedan anonadados ante lo que fue lo previo al funeral, el funeral en sí mismo y el día posterior. En fin, todo manifestó el alma negra oscura de Jorge Mario Bergoglio, su absoluto desprecio a Benedicto XVI y otras cosas más. Hemos hecho un pequeño resumen sacado de Church Militant y también de Caminante Wanderer,
hemos sacado algunos puntos que resumen lo que fue ese funeral, los días previos, el día en sí, el día posterior, y que nos hacen un panorama, nos dibujan y nos expresan la realidad que vive la Iglesia con este usurpador al que todavía lamentablemente todos ellos le siguen llamando Papa Francisco. No sé qué más necesitan. Bueno, pues vamos a leer ese resumen que os he hecho, que son unos puntos que son muy llamativos y absolutamente demoledores. Lo podríamos todo resumir de esta manera. Jorge Mario Bergoglio, sin querer, hizo más grande la santidad de Benedicto, asemejándolo más a Cristo en su total despojamiento. La oscuridad del alma de Jorge Mario Bergoglio se manifestó, saboteó las exequias de Benedicto antes, durante y después del funeral. El rostro, que es el espejo del alma, lo volvió a mostrar Jorge Mario Bergoglio, un rostro que muestra claramente durante el funeral de Benedicto lo que hay dentro de él. Bergoglio frustró los planes de un funeral de Estado para Benedicto XVI y ordenó la reducción de los ritos funerarios del verdadero Papa. Francisco intervino personalmente para negar a Benedicto XVI la procesión a hombros de su ataúd, llevado por portadores del féretro desde el monasterio Mater Ecclesiae hasta la Basílica de San Pedro. Bergoglio ordenó que el cuerpo de Benedicto fuera transportado en minivan desde la residencia monástica Mater Ecclesiae del Papa Benedicto hasta la Basílica. Una persona con información privilegiada dijo a Church Militant que esto equivale a negarle un coche fúnebre digno. Habíamos planeado que el minivan hiciera una breve parada frente a la casa Santa Marta para simbolizar la continuidad entre los dos papas, dicen estos de Church Militant, y honrar a Francisco como papa reinante, pero en el último momento Francisco dijo que ya no lo quería, añadió La Fuente. Y es que ya lo veis, que va a querer Bergoglio si él sabe que no es papa. Múltiples fuentes confirmaron que Bergoglio no quería un período oficial de luto. Fijaos, no quería período oficial de luto o que el cuerpo de Benedicto yaciera en estado durante un período prolongado. Un cardenal dijo que fue un asunto intencionadamente recortado. El personal del Vaticano también expresó su frustración por la falta de voluntad de Bergoglio de declarar un período de luto oficial por el Papa Benedicto. Paradójicamente, estos días, la bandera vaticana ondeaba a media asta solo en la fachada de la curia de la Compañía de Jesús, señaló un burócrata. Aún antes de que se conociera la noticia de la muerte de Benedicto XVI, ya habían salido las órdenes de Santa Marta. En el Vaticano se continuaría trabajando como siempre, es decir, aquí no pasó nada. Esta era la intención de Bergoglio. Que aquí no pasa nada, se sigue trabajando como si nada, no se declara luto oficial, etc. Se repetía una y otra vez en los sacros palacios que la orden era que las cosas siguieran como si nada hubiera pasado. Por eso mismo, el miércoles Bergoglio tuvo su audiencia general como de ordinario, mientras a pocos metros estaba el cuerpo insepulto de Benedicto XVI. ¿Qué os parece? Un Bergoglio que quiso que el martes, no el jueves, fuera cuando se hiciera todo, cuando se hiciera el funeral y cuando se enterrara a Benedicto, pero ahí se encontró con la fuerte oposición de George Ganswein. Y ahora os lo contaré. Seguimos. Quienes trabajaban en la Santa Sede, eclesiásticos y laicos, hicieron saber que si no suspendían las actividades para poder asistir al menos a la misa exequial, ellos se tomarían igualmente el día. Santa Marta tuvo entonces que transigir, tendrían permiso para asistir a la misa, pero solo hasta las 13 horas. Luego debían retomar el trabajo. La misa funeral también se programó deliberadamente para las 9:30 de la mañana, ya que esto dificultaría el viaje a Roma de muchos fieles que tenían previsto acudir al servicio desde distintas partes de Italia, dijeron las fuentes. Es decir, todo para molestar tanto a Benedicto como a sus fieles devotos, hacer la vida imposible, molestar hasta el final. No se tocaron las campanas para conmemorar el fallecimiento del Papa Benedicto, como decía ese expresidente de 81 años. Bergoglio quería que el funeral, entre comillas abreviado, se celebrara el martes y discutió la posibilidad con el arzobispo George Ganswein, secretario personal de Benedicto XVI y prefecto de la Casa Pontificia, reveló una fuente. Ahí se encontró con una gran oposición y luego lo explicamos un poquito más. El jueves, la web italiana Silere Non Possum informó de que Monseñor Diego Giovanni Ravelli, nombrado nuevo maestro de las celebraciones litúrgicas en 2021, tuvo que persuadir
a Bergoglio para que permaneciera en la plaza de San Pedro, mientras el féretro de Benedicto era trasladado a la basílica. Fijaos qué feos, son feos constantes uno detrás de otro. Bergoglio indicó su intención de marcharse inmediatamente después de que algunos en la congregación comenzaran a gritar en italiano «Benedetto santo subito», «Ad santo a Benedicto inmediatamente». Bergoglio dijo que iba a marcharse porque hacía demasiado frío para él. Aunque Ravelli consiguió convencer a Bergoglio para que permaneciera mientras los portadores del féretro llevaban el ataúd hacia San Pedro, Bergoglio se negó a unirse a la procesión hacia las tumbas papales, en las grutas vaticanas, para la parte final de los ritos funerarios y la inhumación del cuerpo. El cardenal Giovanni Battista Re, decano del colegio cardenalicio, presidió el servicio privado de inhumación del féretro de ciprés de Benedicto, que incluía monedas y medallas acuñadas durante su pontificado y un tubo de plomo con una escritura en latín en la que se enumeraban los puntos clave de su pontificado. Seguramente le faltaría el más importante, que es todos estos años que ha estado como en sede autoimpedida. Cuando se le preguntó al portavoz vaticano Matteo Bruni si se habían tenido en cuenta los deseos de Benedicto, no dio una respuesta clara. Parece que sí la mayoría, pero no todos, dijo Edward Pentin, autor de El próximo Papa, The Leading Cardinals Candidates. Francisco ni siquiera consideró suspender sus audiencias papales para marcar el periodo entre la muerte de Benedicto y el funeral. Las fuentes también dijeron que la Santa Sede envió cartas a las embajadas ante el Vaticano pidiéndoles que no enviaran delegaciones oficiales al funeral. Los únicos jefes de Estado invitados fueron los de Alemania e Italia. Ante ello, muchos de los jefes de Estado lo que hicieron fue ir a título privado, y eso le sorprendió mucho al Vaticano. Una carta interna a los empleados de la Gobernación del Estado del Vaticano dejaba claro que no se había declarado ningún día festivo oficial por los funerales de Benedicto XVI, por si no lo tenían claro. En cambio, en una carta fechada el 4 de enero se decía a los empleados que quienes desearan asistir a la ceremonia fúnebre no necesitarían fichar. Claro, las presiones de los empleados al final surtieron efecto. También estalló la polémica sobre el lugar de la última morada de Benedicto, que es lo que os estábamos diciendo antes. Los planes para enterrar el féretro en un sarcófago sobre el suelo, creado ad hoc en los últimos años, se archivaron solo después de que el arzobispo George Ganswein insistiera en honrar los últimos deseos del Papa Benedicto, que había pedido ser enterrado en la tumba del Papa Juan Pablo II. Al final lo consiguió. El medio de comunicación también informó de que varios cardenales expresaron rabia, perplejidad y dolor por el desprecio mostrado por Bergoglio hacia Benedicto XVI en la homilía fúnebre. Muchos feligreses que asistieron a la misa de Requiem también se quejaron de que fue un trato que no se reservaría ni al peor enemigo de uno. Así que ya lo veis, varios cardenales expresan rabia, perplejidad y dolor por el desprecio mostrado por Bergoglio en la homilía fúnebre. Los feligreses se dan cuenta que el trato que dispensa en la misa Requiem no se le dispensaría ni al peor enemigo, pero todos Papa Francisco. Se morirán con el Papa Francisco en los labios, lamentablemente. Bergoglio hizo una única referencia fugaz a su predecesor en la frase final de su sermón, comentando: Benedicto, fiel amigo del esposo, que tu alegría sea completa al escuchar su voz ahora y siempre. En clara disonancia con lo que hizo el Papa Benedicto XVI con Juan Pablo II, cuando murió Juan Pablo II, pues imaginaos las palabras que tuvo Benedicto con Juan Pablo II, nada que ver con lo que ha hecho Bergoglio, el antipapa. Bergoglio apenas mencionó al hombre que estábamos enterrando, solo al final, como para despedirse, escribió el escritor ortodoxo Rod Dreher, ex católico. Podría haber pronunciado esta homilía para su mayordomo. Compárese con el detallado y alegre sermón que Benedicto XVI pronunció en el funeral de Juan Pablo II. El funeral de Benedicto se agrió aún más por un sacerdote que se negó a administrar la Sagrada Comunión a un católico que se arrodilló para recibir el sacramento y pidió que se le ofreciera en la lengua. Un vídeo del sacerdote desairando al fiel católico se ha hecho viral en las redes sociales. Bueno, un caso que se ha visto en televisión casualmente, pero sospechamos que habrá habido más de un caso. Todo aquel que se haya puesto de rodillas y haya querido comulgar en la boca, pues seguramente habrá habido más casos. Lamentablemente. Como resumen final podemos añadir algunos puntos más. Actitud indolente del cardenal Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro, su actitud fría y mecánica en la celebración
del primer responso pues fue muy patente. El gerente de la basílica, Ettore Balzania, un personaje oscuro y vulgar, responsable de impedir a los fieles estar apenas delante del cuerpo de Benedicto. Bergoglio, empecinado en retirarse a sus aposentos de Santa Marta, apenas terminada la misa exequial, como hemos dicho, con mucha prisa por quitarse de en medio. También Bergoglio despidió al féretro del Papa Benedicto en el atrio de la Basílica de San Pedro, despojado de sus ornamentos pontificales. Bergoglio se negó rotundamente a acompañar al cortejo hasta la cripta y celebrar allí los últimos ritos, como hemos dicho antes, los que fueron asumidos por el cardenal Re, decano del Sacro Colegio. Obispos y cardenales quedaron estupefactos ante la indolencia de los gestos y palabras del llamado Papa Francisco con respecto a Benedicto. La Secretaría de Estado comunicó oficialmente a los países que enviaran delegaciones que sus representantes debían abstenerse de usar el traje de gala. Fijaos qué cosa tan fea. Un traje de gala que hasta se usa para las exequias de los cardenales. Bueno, pues hasta eso le negaron al Papa Benedicto XVI. Por eso causó mucho asombro dicha medida, que se le negara a Benedicto. Muchos periodistas reticentes con el Papa Benedicto tuvieron que reconocer el grandísimo cariño y apoyo del pueblo de Dios con él. Una de las cosas también que más llamó la atención, eso sí, positivamente, a los miembros de la Casa Pontificia y otras dependencias de la Curia que se paseaban por la Capilla Ardiente fue la cantidad de sacerdotes jóvenes vestidos con sus sotanas, y comentaban en voz baja alguno, pues algo así como: encontré al Papa Benedicto cuando era seminarista junto al resto de mis compañeros. Las palabras que nos dijo una y otra vez fueron: estudien mucho y recen mucho. Era impensable que nos dijera: los sacerdotes son hombres y por eso muchos de ellos miran pornografía. Estas fueron las palabras que dedicó Bergoglio a los seminaristas en su visita de la Arquidiócesis de Barcelona, los seminaristas de la Arquidiócesis de Barcelona, cuando visitaron a Bergoglio, pues eso fue lo que les soltó. En el mismo sentido, llamó mucho la atención la cantidad de jóvenes y de familias con niños que se acercaron a despedir al Papa Benedicto. Un día después, fijaos, ya un día después del funeral de Benedicto, Bergoglio dio a conocer una nueva constitución apostólica que reorganiza el Vicariato de Roma, en la que Bergoglio asume un control más directo de las actividades de la diócesis romana, incluida una mayor supervisión papal sobre aspectos como el nombramiento de sacerdotes y la revisión de los candidatos a la ordenación. Esto es lo que le importa a Bergoglio: control absoluto, máximo y total, y el tema de las ordenaciones, que eso lo tiene que controlar absolutamente. En cuanto a Ganswein, pues decir que ha hecho unas declaraciones en alguna entrevista que han sonado confusas y han levantado sospechas de posible traición a Benedicto y a lo que ha sido pues su acompañamiento en estos últimos años, acompañándole en ese código Ratzinger. Vamos a esperar unos días más a que salga su libro. Un libro, dicen que es revelador, Nothing But the Truth, My Life Beside Pope Benedict XVI, será publicado a finales de este mes por un sello de la editorial italiana Mondadori. Nada más que la verdad, mi vida junto al Papa Benedicto XVI. Ha llegado el momento de que el actual prefecto de la Casa Pontificia cuente su propia verdad sobre las flagrantes calumnias y oscuras maniobras que han intentado en vano arrojar sombras sobre el magisterio y la actuación del pontífice alemán. Esperemos que no traiga más confusión, porque hasta ahora las declaraciones últimas de Ganswein han dejado más sombras que otra cosa. Aunque hay que reconocer también que Ganswein dijo en una entrevista con medios alemanes que pensaba que las restricciones de Bergoglio con respecto a la misa tradicional habían roto y golpeado mucho a Benedicto de una forma pues que le habían roto el corazón. Bueno, en cuanto a la bendición chapucera que dio Bergoglio al féretro del Papa Benedicto XVI, pues eso ha sido también muy comentado. Lo vamos a ver en imágenes y lo vamos a comentar. Ahí lo tenemos en el Twitter de Raymond Arroyo, periodista de EWTN. Observad lo que hace Bergoglio. Una cruz de cualquier forma. Y Raymond Arroyo dice que esto marca el final de una era de 35 años de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Juntos, ellos buscaron clarificar y definir el Vaticano II, reforzar la tradición católica y trabajar para repeler el comunismo y el fascismo. Los jóvenes son los que seguirán adelante con su legado.
observad de nuevo lo que hace Bergoglio. Nada, pues hay una cruz de cualquier forma, chapucera, y una cosa muy fría, muy teatral. Recordad aquello de que no recibe de Dios el poder de bendecir, dijo la Virgen en Umbe. Bergoglio no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles. Pues ahí teníamos a Raymond Arroyo, que dice que este es el fin de una era, y que son los jóvenes los que tendrán que seguir adelante con este legado. En definitiva, pues Bergoglio, sin querer, hizo más grande, con todas las humillaciones que dedicó al Papa Benedicto, con todas las humillaciones que Bergoglio dedicó al Papa Benedicto XVI antes, durante y después del funeral, lo hizo todavía más grande, asemejándolo más a Cristo en su despojamiento total o kenosis, como nos enseña la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango. Bergoglio quiso despojar del rango papal, de reconocer, obviamente no puede reconocerlo, él sabe que el Papa seguía siendo Benedicto y está muy disgustado, todos se dieron cuenta lo disgustado, la cara que tenía en el funeral, y en fin, quedó retratado una vez más. Su alma quedó retratada, la oscuridad de su alma, pues quiso sabotear las exequias de Benedicto antes, después del funeral, y no puedo evitar mostrar la realidad de quién es quién en toda esta trama, en toda esta película, y lo único lamentable después de todo es que los que se dan cuenta de todas estas cosas le sigan llamando Papa Francisco. Pues en fin, no sé qué más necesitan que pase y que haga, pero esto es lo que os tenía que contar para que nos demos cuenta de lo que está pasando en la Iglesia. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Es tremendo que hasta un presidente ateo, expresidente ateo, cuestione el funeral de Benedicto XVI, Klaus Václav, expresidente checo de 81 años, y que no dudó en llamar a Benedicto el último de los grandes hombres del siglo XX, que luchó por un mundo normal, no el mundo que desea Bergoglio, el mal llamado Papa Francisco, que es el mundo de la Agenda 2030. Así que cada cual tome partido y elija la Pachamama de Bergoglio o la barca de Pedro de Benedicto XVI, y ya esperar en silencio en el desierto la parusía, y antes que el cielo, cuando lo crea conveniente dentro de unos meses, nos regale a Pedro Romano. Pidamos por él. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.